Vivo en un edificio de 10 pisos en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. No es un edificio lujoso ni tampoco uno venido a menos. Es de esos edificios intermedios que abundan en la ciudad, portero eléctrico, ascensor que funciona el 80% del tiempo, vecinos que se saludan en el pasillo sin saber el nombre del otro. Llevo 4 años viviendo en el 7º piso y puedo decir que conozco más o menos las caras de todos los que viven ahí. No los nombres, en la mayoría de los casos. Pero las caras sí. En un edificio de 10 pisos uno termina cruzándose con la misma gente suficientes veces como para reconocerla sin pensar. Por eso sé con certeza que el hombre que encontré en el ascensor el jueves, 2 de noviembre del año pasado no vivía en el edificio. Me llamo Martín. Tengo 34 años, trabajo en diseño gráfico de manera freelance, y esa noche había salido a buscar comida a un delivery que quedaba a 3 cuadras porque la aplicación marcaba de morado y decidí ir caminando. Eran las 11 menos cuarto. Volví al edificio con una bolsa de papel marrón a las 11:05, saludé al encargado nocturno que estaba por retirarse, y tomé el ascensor solo. Presioné el 7. Las puertas se cerraron. En el tercer piso, el ascensor frenó y las puertas se abrieron. El hombre que estaba esperando en el pasillo del tercero tenía unos 55 años, quizás 60. Altura mediana. Ropa que en el momento no me llamó la atención pero que después, cuando lo pensé mejor, era rara para esa hora. Pantalón de vestir oscuro, camisa blanca, zapatos negros con cordones. Como alguien que venía de una reunión de negocios o de un velatorio. El pelo peinado hacia atrás con algo, gomina o agua. Cara afeitada. Sin maletín, sin bolso, sin nada en las manos. Entró, se puso de costado para que yo tuviera espacio aunque el ascensor era grande para 2 personas y no presionó ningún botón. Lo miré de reojo. Los botones estaban a su alcance. No hizo ningún movimiento hacia ellos. ¿Qué piso? Le pregunté. Me miró. Tenía los ojos de un color claro, entre gris y verde, y una expresión que no era exactamente amable ni exactamente fría. Era más bien neutra, de una manera que no se sentía natural. Como una cara en reposo que no había aprendido bien cómo ponerse en reposo. El mismo que usted, dijo. El ascensor siguió subiendo. 4º piso. 5º. Yo miraba los números encima de la puerta con esa atención innecesaria que uno le pone a las cosas cuando quiere evitar mirar a alguien. El mismo que usted. 7º piso. 4 años viviendo ahí y nunca había visto esa cara. ¿Usted vive en el 7º? Pregunté. Lo dije con tono casual, como si fuera una pregunta de vecinos. Voy a visitar a alguien, dijo. ¿A quién, si se puede saber? Tardó un momento. No como alguien que duda, sino como alguien que considera si responder. A una persona que me debe una conversación, dijo. Las puertas se abrieron en el 7º. Salí primero, giré hacia la izquierda donde queda mi departamento, el 7B, y escuché sus pasos detrás de mí. Caminé despacio, buscando las llaves en el bolsillo de la campera con un ojo puesto en el pasillo por el rabillo. El hombre salió del ascensor, se quedó parado un momento en el centro del pasillo, y miró hacia la derecha. Hacia el fondo, donde están el 7D y el 7E. No me miró a mí. No caminó hacia ninguna puerta. Se quedó parado, mirando hacia el fondo del pasillo con esa expresión neutra que tenía, como si estuviera calculando algo. Abrí mi puerta rápido y entré. Cerré con llave. Me quedé parado del lado de adentro, escuchando. Silencio. Después, pasos. Lentos, regulares, alejándose hacia el fondo del pasillo. Nada más. Comí la comida sin hambre. A medianoche me asomé por la mirilla. El pasillo estaba vacío.
Golpeé en la puerta del 7D, que es donde vive un matrimonio mayor, los Blanco, gente tranquila con la que me llevo bien. Abrió él, en pijama, con cara de haberse despertado recién. Le pregunté si había recibido visita esa noche. Me miró confundido. No. ¿Por qué? Le expliqué brevemente. Se quedó serio. ¿Un hombre con camisa blanca? Sí. ¿Cuántos años más o menos? 50 y pico. El señor Blanco se quedó un momento sin decir nada. Después dijo: ese hombre estuvo parado frente a mi puerta hace como 2 semanas. De noche también. Yo lo vi por la mirilla, pero no abrí porque no esperaba a nadie. Se quedó como 10 minutos y se fue. Le pregunté si lo había denunciado al encargado o a la administración. No. No hizo nada. Solo estuvo parado. Le dije que lo anotara por si volvía. Él asintió. Nos deseamos buenas noches. Nunca más vi al hombre de la camisa blanca. El señor Blanco tampoco. Consulté con el encargado nocturno, que me dijo que el portero eléctrico había estado fallando esa semana y que había gente que entraba cuando salía algún vecino. Una explicación perfectamente razonable. Pero hay una cosa que no encaja y que no logré resolver. En el ascensor, cuando me dijo que iba al mismo piso que yo no había presionado el botón del 7º todavía. Lo presioné después de que él entró. Estaba seguro de eso, porque recordaba haber entrado primero al ascensor y haber esperado para ver si subía a alguien antes de elegir el piso. Él sabía a dónde iba antes de que yo lo dijera. Trabajo de noche. No como algo romántico ni misterioso, trabajo de noche porque soy editor de video freelance y mis clientes están en distintos usos horarios. Lo que significa que buena parte de mis entregas importantes caen entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana. Llevo 5 años con ese ritmo y me adapté a él de una manera que ya me parece normal. Duermo de día, salgo a caminar a la noche, conozco la ciudad en su versión silenciosa y deshabitada. Vivo en Montevideo, en el barrio Punta Carretas, a 2 cuadras del parque que está frente al shopping. Es un parque tranquilo, bien iluminado, con bancos y árboles y gente que trota o pasea perros hasta tarde. No es un lugar que le genere incomodidad a nadie. Yo lo cruzo caminando casi todas las noches, de vuelta de la panadería que cierra a la 1, o simplemente dando una vuelta para despejarme después de horas frente a la pantalla. Lo que voy a contar pasó un miércoles de julio del año pasado. Eran las 12:30 de la noche. El parque estaba casi vacío, como es normal en julio en Montevideo, que es frío y ventoso y la gente prefiere quedarse adentro. Había un hombre trotando a lo lejos y un chico joven que sacaba a pasear un labrador. Nada más. La mujer estaba sentada en el banco del fondo, el que queda debajo del árbol más grande, cerca del cantero con las flores amarillas. Ese banco tiene una luz encima y siempre está bien iluminado. La vi desde lejos porque hay poca gente a esa hora y uno nota a los que están. Era una mujer de unos 40 años, pelo oscuro hasta los hombros, ropa de invierno, campera larga, bufanda, botines. Estaba sentada con la espalda recta, las manos en el regazo, mirando al frente. Sin teléfono. Sin libro. Sin auriculares. Sin perro. Mirando al frente, en la noche de julio, a 12 grados de temperatura, completamente sola en el banco. Pasé a unos 10 metros de distancia. Ella no me miró. No hizo ningún movimiento. Seguía con los ojos fijos en algún punto en el aire delante de ella, con esa postura demasiado recta para ser alguien que está descansando. Seguí caminando. Volví a mi departamento. Me senté a trabajar. A las 2 de la mañana necesitaba un café y no tenía leche.
La única opción a esa hora era el BPDC del shopping, que cierra a las 2:30. Salí rápido, crucé el parque en diagonal. La mujer seguía en el banco. Exactamente en la misma posición. Espalda recta. Manos en el regazo. Mirando al frente. Hora y media después, en el mismo banco, con el mismo frío. La miré mientras pasaba. Esta vez sí me devolvió la mirada. Solo un segundo, sin girar del todo la cabeza, con ese movimiento lateral de ojos que uno hace cuando registra algo sin querer mostrarlo. Después volvió a mirar al frente. Compré la leche. Volví. El camino de regreso pasaba más lejos del banco y no la vi bien, pero alcancé a distinguir la silueta oscura en el mismo lugar. Me senté a trabajar otra vez. A las 3:15 terminé la entrega, me tomé el café y me fui a dormir pensando en la mujer. Pensé en las explicaciones posibles. Que estaba esperando a alguien. Que había tenido una pelea y necesitaba aire frío. Que era simplemente alguien con el mismo ritmo nocturno que yo, solo que lo suyo era sentarse afuera en lugar de caminar. Todas esas explicaciones eran razonables. Pero a las 4 de la mañana, antes de dormirme, me asomé a la ventana de mi dormitorio que da hacia el parque. El banco seguía ocupado. A la noche siguiente, sin haberlo planeado del todo, pasé por el banco a las 11. Vacío. A las 12. Vacío. Me dije que era una noche diferente, que lo de la semana anterior había sido una coincidencia, una persona con una razón privada que yo no tenía por qué conocer. A las 12:15, cuando volví de la panadería, la mujer estaba sentada en el banco. La misma postura. La misma ropa. Las mismas manos en el regazo. Mirando al frente. Esta vez me paré. No cerca, a unos 6 o 7 metros. Me quedé parado en el sendero del parque mirándola sin disimulo, esperando que hiciera algo. Ella no reaccionó durante un momento. Después, muy despacio, giró la cabeza y me miró de frente. Era una cara normal. No había nada perturbador en sus rasgos. Ojos oscuros, expresión tranquila, una cara que en cualquier otra circunstancia no te detendría 2 segundos. Le pregunté desde donde estaba, sin acercarme. ¿Está bien? Sí, dijo. Voz normal. Sin énfasis. Es tarde y hace frío. Ya sé. ¿Está esperando a alguien? Me miró un momento antes de responder. Estoy esperando que pase algo, dijo. No supe qué responder a eso. Le pregunté qué cosa esperaba que pasara. Ella negó levemente con la cabeza, no como alguien que no quiere decir, sino como alguien que considera que la pregunta no tiene respuesta útil. ¿Pasa seguido? Pregunté. Queriendo decir, ¿viene seguido al parque de noche? Sí, dijo. Casi siempre pasa. No entendí si me estaba respondiendo lo que yo había preguntado. Le dije que bien, que buenas noches, y seguí caminando. Ella no respondió el saludo. Cuando llegué a la esquina del parque me di vuelta. Estaba de frente de nuevo, mirando al frente, con las manos en el regazo. Lo comenté con mi vecina Fernanda, que vive en el edificio de al lado y es psicóloga. Me escuchó con atención y me dijo que podían ser varias cosas, desde alguien con un ritual de salud mental propio, algo completamente válido, hasta alguien que estaba procesando algo difícil y encontraba en el parque nocturno un espacio que le resultaba manejable. Me dijo que no había nada inherentemente preocupante en lo que describía. Le dije que no era eso lo que me inquietaba. ¿Qué es entonces?, me preguntó. La frase, le dije. Estoy esperando que pase algo. Casi siempre pasa. Fernanda se quedó callada un momento. ¿Y pasó algo?, preguntó. Pensé en eso. Esa noche,
de vuelta en el parque, había algo distinto en el aire. No el frío, que era el mismo. Algo más parecido a una tensión que no tenía fuente. Como cuando en un cuarto cerrado hay una conversación que terminó hace 5 minutos pero la electricidad de lo que se dijo todavía no se fue. Ese tipo de peso invisible que uno registra y no sabe nombrar. No sé, le dije a Fernanda. Eso es lo que no sé. La mujer dejó de aparecer en el parque 3 semanas después. No sé si se mudó, si encontró otro banco, si lo que estaba esperando finalmente pasó o dejó de importar. El banco sigue ahí, debajo del árbol, con la luz encima. A veces cuando paso de noche lo miro por reflejo. Todavía no sé bien qué esperaba que pasara. Y a veces pienso que quizás yo tampoco lo sabré hasta que pase. Alquilé la habitación en esa pensión porque era lo que me alcanzaba cuando llegué a Santiago de Chile con un contrato de trabajo de 6 meses y sin conocer a nadie en la ciudad. No era un lugar malo. Era una casona vieja en la comuna de Independencia, convertida en pensión con 8 habitaciones, cocina compartida, un baño por piso y una propietaria de 70 años llamada Doña Carmen que vivía en el primer piso y cobraba en efectivo el primero de cada mes con una puntualidad que no admitía negociación. Yo estaba en el segundo piso, habitación 4. El pasillo del segundo piso tenía 4 puertas, la mía, la 3 frente a mí, la 5 a mi derecha, y al fondo del pasillo, después de un tramo más oscuro porque la luz de ese extremo llevaba semanas fundida. La habitación 6. La habitación 6 era la del fondo. Durante las primeras 2 semanas no vi a nadie entrar ni salir de ella. Asumí que estaba desocupada. Le pregunté a Doña Carmen una vez, de pasada, mientras ella regaba las plantas del patio. Me dijo que sí, que estaba alquilada, que el inquilino trabajaba de noche y dormía de día y que era muy tranquilo, que no daba problemas. Trabajaba de noche. Dormía de día. Bien. Lo anoté mentalmente y no le di más importancia. La primera vez que lo vi fue un martes, pasada la medianoche. Yo había salido al baño, que quedaba al principio del pasillo, y al volver a mi habitación vi que la puerta de las 6 estaba abierta. No del todo, apenas una ranura de 10 centímetros. Y en esa ranura había una cara mirando hacia el pasillo. Me detuve sin querer. El instinto de frenarse cuando algo no esperabas está ahí. La cara en la ranura era de un hombre de edad difícil de determinar, podría tener 40 o podría tener 60, con el pelo gris largo hasta los hombros suelto, piel muy pálida para alguien que vivía en Santiago. Y una expresión que en ese primer segundo interpreté como sorpresa. Como si yo lo hubiera sorprendido a él, y no al revés. Le dije buenas noches. Cerró la puerta. No escuché pasos, no escuché el clic del seguro, no escuché nada. La puerta simplemente se cerró, despacio, y el pasillo quedó en silencio. Entré a mi habitación y tardé en dormirme. Durante la semana siguiente lo vi 3 veces más. Siempre de noche, siempre en el pasillo, siempre en situaciones que tenían algo de desconcertante en el detalle. La primera vez estaba parado al fondo del pasillo, en el tramo oscuro, completamente quieto. No hacía nada. No iba hacia ningún lado. Estaba parado en la oscuridad del pasillo a las 2 de la mañana con las manos a los lados del cuerpo. Lo saludé. No respondió. Cuando encendí la luz del pasillo, que tenía un interruptor cerca de mi puerta, el tramo del fondo seguía oscuro y ya no había nadie. La segunda vez lo encontré en la cocina compartida. Eso era lo más normal, en teoría. Estaba de pie frente a la mesada con un vaso de agua en la mano, mirando por la ventana que da al patio. Le dije hola. Se dio vuelta. Esa fue la primera vez que lo vi bien a la cara, con la luz de la cocina encima. Era un hombre alto, delgado,
con esa palidez que ya había notado. Nariz larga, mandíbula marcada, el pelo suelto que en la cocina parecía más descuidado que largo. Ropa oscura, siempre ropa oscura, ese tipo de ropa sin marca ni corte particular que podría ser de cualquier época. Me miró y asintió una sola vez. Sin sonreír, sin decir nada. ¿Nuevo por acá?, le pregunté, aunque sabía que no era yo el nuevo. No, dijo. ¿Hace tiempo que vive en el edificio? Bastante, dijo. Y se fue de la cocina con el vaso de agua, sin apuro, con esa manera de moverse que tenía, silenciosa y recta, como alguien que aprendió a ocupar el mínimo espacio posible. La tercera vez fue la que me hizo hablar con doña Carmen. Era viernes a la 1 de la mañana. Yo llegaba de una cena con compañeros de trabajo, un poco tomado, con la llave en la mano y el cansancio de la semana encima. Subí las escaleras, llegué al pasillo del segundo piso, y lo vi. Estaba parado frente a mi puerta. No haciendo nada. No con la mano en el picaporte, no mirando por el ojo de la cerradura, no haciendo absolutamente nada. Parado frente a mi puerta, de frente a ella, con las manos a los lados, en silencio. Como si estuviera esperando que yo llegara. Me detuve en la entrada del pasillo. Él se dio vuelta despacio y me miró. Me equivoqué de puerta, dijo. Caminó hacia el fondo del pasillo, entró a su habitación y cerró. A la mañana siguiente, antes de irme a trabajar, golpeé la puerta de doña Carmen. Le conté lo que había visto durante la semana. Ella me escuchó con esa paciencia cansada de quien administra una pensión hace 30 años y ha visto de todo. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un momento. ¿Le hizo algo?, preguntó. No. ¿Le dijo algo amenazante? No. Entonces no hay mucho que hacer. Es raro, sí. Pero raro no es peligroso. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viviendo en la habitación 6. Doña Carmen frunció el ceño. Se fue a buscar una carpeta de papel que tenía en el aparador, la abrió, revisó unas hojas. Mire qué cosa, dijo. ¿Qué? Según mis registros, la habitación 6 la alquilé por primera vez hace 11 años. Hizo una pausa. El contrato original es con el mismo nombre que el de ahora. ¿Y eso es raro? Lo raro es que los contratos deberían renovarse cada año y yo tendría que tener 11 contratos. Tengo uno solo. Del primer año. Me miró. Yo renuevo los contratos siempre. Sin excepción. No sé cómo este se me pasó 11 veces seguidas. No supe qué decirle. Ella cerró la carpeta y la guardó. ¿Cómo le digo? No hace nada. No da problemas. Paga puntual. Me quedé en esa pensión hasta terminar el contrato de trabajo, 6 meses más. En ese tiempo vi al hombre del fondo quizás una docena de veces más. Siempre de noche. Siempre en silencio. Siempre con esa manera de existir que parecía diseñada para ocupar el menor espacio posible en la memoria de quien lo veía. El último día, cuando bajé con la valija, doña Carmen estaba en la entrada. Le dije que había sido una buena estadía. Ella asintió y me preguntó si no quería renovar. Le dije que no, que volvía a Buenos Aires. Lástima, dijo. Usted era buen inquilino. Tranquilo. Me fui. En la esquina me di vuelta una vez, por costumbre. La ventana del segundo piso, la del fondo, la de la habitación 6, tenía la persiana levantada. Adentro estaba oscuro. Pero había una silueta parada contra el vidrio. Quieta. Mirando hacia abajo. Hacia donde yo estaba. No levanté la mano. No dije nada. Seguí caminando. Hay personas que encontrás de noche que tienen algo que no cierra.
No es que sean peligrosas ni que hagan nada malo. Es que existen de una manera que el mundo diurno no explica. Como si pertenecieran a otro turno de la realidad, uno que corre en paralelo al nuestro y que de vez en cuando, en los pasillos oscuros y los parques vacíos y los ascensores de medianoche, se cruza con el nuestro sin aviso. Nunca encontré el nombre del hombre del fondo en ningún lado. Nunca supe a qué trabajaba ni de dónde era ni por qué llevaba 11 años en la misma habitación de una pensión en Independencia. Solo sé que existía de noche, en silencio, ocupando el mínimo espacio posible. Y que cuando me fui, estaba mirando.